me indica lo siguiente, que la masa del etano que habrá en un cilindro cuyo gas tiene un volumen de un pie cúbico, si el gas se encuentra a 37 grados centígrados y 215 psi de presión, mediante la ecuación del gas ideal y el factor de compresividad Z, que determina el valor. Me dice que determine la presión, si fuera un gas ideal, y la otra si fuera un gas real. Entonces, determinamos. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente copiamos los valores. Los datos que me da el problema son los siguientes. El tipo de sustancia, que es etano, me da el volumen de un pie cúbico que debo transformar a metros cúbicos. Y sabemos que un metro cúbico equivale a 35,315 pies cúbicos. Entonces, 1 dividido entre 35,315 le va a dar 0,0283 metros cúbicos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale eso. Y esta temperatura de 37 grados centígrados la debo llevar a una temperatura absoluta, que sería llevado a grados Kelvin. Más 273 me va a dar 310 grados Kelvin. Sí. Y determino la presión, que la presión va a ser igual a la presión que tenemos acá de 2015 psi, multiplicado, sabiendo que tengo en un psi equivale a 6,89475,7 kilopascales. Me dicen si le sale ese valor, que sería 13.892,96 pascales. Sí, sale eso. Sí. Ahí entonces tengo la conversión de psi a kilopascales. Ahora, una vez que ya tengo eso, trabajo como me está diciendo, como si fuera un gas ideal, pero para poder trabajar como un gas ideal, necesito determinar cuánto vale la masa molar aparente para el etano. Entonces, ¿qué agarro? Agarramos el etano, que sería carbono 2, hidrógeno 6. Voy aquí y busco el etano. Para el carbono 2, hidrógeno 6, su masa molar aparente es 30,07. Entonces, agarramos y copiamos la masa molar aparente. Si lo quiero sacar, solamente tengo que hacer con la tabla periódica, ¿no? Que es carbono 2, hidrógeno 6. Multipliquen 6 por 1,008 más 2 por 2, 6,011. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le sale? 12 por 6 cuánto, por dijo. Ya. 6 por 1,08 más 12 por 2. 12,011 por 2. $30,07. Y aquí está la masa molar aparente que tenemos en el problema, 30,07. Entonces ya con este ya lo tengo este valor. Determino el área específico. Y el área específico no es nada más que el área universal sobre la masa molar aparente. Donde sabemos que el área universal es 8,31447 dividido entre 30,07. ¿Cuánto le da? $0,277. Y ahí está, 0,277, Está bien, ¿no? Ahí está está. bien, eso sale, yo lo redondeé, ¿no? Bien, y ese mismo valor es el mismo que tenemos acá para el etano. 0,2765. Ahí está. Ahí está el mismo valor. Entonces ya tengo el área específica. Entonces aplico la ecuación del gas ideal. Aplicando la ecuación del gas ideal, sabemos que es la presión por el volumen es igual al número de moles por el área universal por la temperatura. Reemplazamos. Sabemos que el número de moles no es nada más que la masa molar la masa sobre la masa molar aparente. Reemplazando acá, el área universal sobre la masa molar aparente es el área específico. Entonces voy a tener que la presión por el volumen es igual a la masa por el área específico por la temperatura. Entonces la masa va a ser igual a la presión por el volumen sobre el área específico por la temperatura. Lo que hago es reemplazar cuánto vale mi presión
13.892.93 kilopascales, que sería kilonewtons sobre metros cuadrados, por el volumen que vale 0,00283 metros cúbicos, sobre el aire específico que vale 0,2765 kilojoules, que sería igual a kilonewton por metro, sobre kilogramos grado Kelvin, por la temperatura que me está dando, que sería 310 grados Kelvin. ¿Cuánto le da el valor de la masa? Me dicen si le sale 4, 4.50. Sí, eso sí. y ya tengo la masa. Ahora ya tengo la masa, pero para dar el gas ideal, aplico el factor de compresividad Z para determinar el valor. ¿Cómo determina el factor de compresividad Z? Me dice que la temperatura reducida es la temperatura de datos sobre la temperatura crítica, que la presión reducida es la presión de datos sobre la presión crítica. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo de dato la presión de dato y la temperatura de dato. La temperatura de dato es 310 y la presión de dato es 13.000, que sería en megapascales 13,89 megapascales, si lo recorre. ¿Qué debo hacer entonces? Entrar a mi tabla y buscar las propiedades del punto crítico para el etano. ¿Cuánto vale el valor de la temperatura crítica para el etano? 305.5. ¿Y la presión crítica? 4.48. Entonces, esos valores los voy a copiar. Entonces, agarramos y copiamos. De tabla, sabemos los valores de la presión crítica 4,48 y la temperatura crítica 305.5 grados Kelvin. ¿Qué hago entonces? Reemplazo para determinar la temperatura reducida. La temperatura reducida es la temperatura de datos sobre la temperatura crítica. Ya tenemos la temperatura crítica 305.5. Mi temperatura de datos, 310. 310 dividido entre 305.5, ¿cuánto le da? 1.014. Y ahí tengo, ¿no? 1.0147, digamos, o 0.15. Ahí ya tengo la temperatura reducida. Hago lo mismo para la presión reducida, que sería la presión de datos, que mi presión de datos es 13,89 megapascales, 13,89 megapascales sobre la presión crítica, que es 4,48 megapascales. ¿Cuánto le da eso? 3.1. 3.1. Entonces, ¿qué hago para determinar el factor de compresividad Z? Lo determino con los valores de presión reducida y temperatura reducida para determinar el factor de compresividad Z, utilizando la gráfica de Nelson-Ober. Entonces, aquí voy a utilizar la gráfica de Nelson-Ober para determinar el valor de Z. Entonces, voy a entrar a la gráfica de Nelson-Ober, que tengo aquí en la tabla. Voy a buscar dónde está la gráfica de Nelson-Ober. ¿Qué sería esta, no? Ahora, ¿de cuánto es el valor de la presión reducida que me da el problema? El ejercicio. ¿De presión? Sí, 3.1. 3.1. Y aquí me dice que solamente esta gráfica lo puedo utilizar para presiones menores a 1. Y esta otra para presiones menores a 7. ¿Cuál voy a ocupar? ¿Esta o esta de acá? La segunda. Sí. La segunda, ¿no? Entonces, voy a entrar y voy a buscar la presión. La presión es de 3.1. Como aquí hay 10 divisiones hasta llegar a 3.5, cada dos cuadritos vale 1. Entonces voy a tener 3.1 acá. ¿Cuánto es la temperatura reducida que me está dando el problema? 1,0147. Entonces, agarro y voy a buscar esa temperatura. Solamente hay de 1 y 1.05. Entonces, como el valor está más cercano a 0, a 1 nomás, entonces lo trabajo como si fuera 1. Entonces, sabemos que esta línea de acá es de la temperatura reducida cuando vale 1. Entonces, busco donde se intersecta mi presión con la temperatura, que sería este punto. Y de ahí trazo perpendicularmente hacia el eje de la ordenada. Y ahí obtengo el valor de Z, que sería el factor de compresividad del gas real. ¿Cuánto vale? De 0.4 a 0.5. 0,44. 0,44. Entonces ustedes se dan el valor de acuerdo a su escala, cuánto logran sacar. Cuando vayan a entrar a estos ejercicios, trabajen con una regla. Y ya con eso ya tengo Z, que es el factor de compresividad del gas. Entonces agarramos y aplicamos la ecuación del gas real, que es presión por volumen, igual a la masa por Z, que es el factor de compresividad, el R específico del gas por la temperatura. De aquí yo despejo la masa, esto que está aquí,
multiplicando pasa a dividir. Entonces la masa va a ser igual a la presión por el volumen sobre Z por el R específico por la temperatura. Pero presión volumen sobre el R específico por la temperatura lo tengo acá, que sería la masa ideal. Entonces voy a tener que la masa es igual a la masa ideal sobre Z. Entonces yo quiero entonces esta masa, que sería la masa corregida, de acuerdo al gas. Esto que está dividiendo lo pasa a multiplicar. Entonces, mi masa, que se va a corregir, es igual al Z, que es el factor de compresividad, por la masa del gas ideal. Y la masa del gas ideal vale 4,587 kilogramos. Y Z vale 0,44. Entonces, mi masa comprimida va a ser igual a 0,44 por la masa que vale 4,587, lo que me va a dar que la masa comprimida es de 2,02 kilogramos. Me dicen si... Sí, sale eso. Y ya tengo la masa comprimida que se va a originar en el gas real, que sería esta masa que se va a comprimir, 2,02 kilogramos. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Eso del R universal y el R específico, ¿podría explicarlo? Ya. El R específico, vuelvo acá, justamente en esta tabla. Fíjense que en la tabla que tenemos acá, que es la de las masas molares, justamente la primera, me dice, un poquito más grande, me dice que el R específico no es nada más que el R universal sobre la masa molar aparente. Sabemos que el R universal es 8,31447 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin. Entonces lo que se hace aquí es solamente dividir el R universal sobre la masa molar de la sustancia que tenemos. ¿Qué sustancia es? Etano. ¿Cuánto vale la masa molar aparente? 30,07. Entonces, lo que hago es solamente dividir el valor del R universal, que vale 8,31447. Sus unidades son kilojoule sobre kilomol grados Kelvin. Y la masa molar vale 30,07 kilogramos sobre kilomol. Kilomol con kilomol se van y me va a quedar kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin, que sería este valor. 0,2765. Y eso es lo que reemplazo acá. Ya no coloco la masa molar ni el R universal, solamente coloco el R específico para ese gas. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora sí. Bien. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, diga. ¿Cómo halló la temperatura en el cuadro? La redondeaba a 1,0, porque era 1,014. ¿Cómo la halló en el cuadro? Sí, en el de aquí, la temperatura es 1,01, ¿verdad? Entonces me voy al gráfico del Nelson Over. Lo más chiquito para que se vea. Fíjate que aquí tengo la temperatura reducida de 1 y el que sigue es de 1,05. 1,01 aproximadamente casi es 1. Entonces yo trabajé con la temperatura de 1 nomás. Pude haber trabajado con 1,01, pero es bien cerquita, pegada, ¿no?, a esto. Fíjense que aquí la separación que hay de 1 y 1,05 es muy pequeña, ¿no? Entonces puedo trabajar como si fuera 1. Entonces aquí yo lo que hice fue unir mi presión reducida de 3,1, aquí sería 3,1, hasta la temperatura reducida de 1. Este punto donde se intersectan, de ahí trazo una línea recta, perpendicular, y obtengo el valor de Z, que va a ser mayor a 0,4, pero menor a 0,5. Entonces voy a tener 10 separaciones acá. Entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces va a ser 0,44 el factor de Z, y el factor de compresión. ¿Se entendió? Sí, sí, está todo bajo control. Bien, entonces ya tengo lo que es el factor de compresión. Y ya con eso determiné la masa que se está comprimiendo. Ahora sí. ¿Otra duda que tengan sobre este ejercicio, Domingo? Yo tengo una duda. ¿Cómo sacó la masa? Donde dice masa por Z. ¿Está acá? Eso de ahí. Sí, eso. Ya. Como yo tengo la presión por el volumen R específico por la temperatura, esto es equivalente a decir la masa.
Fíjate que aquí es lo mismo que esto, presión por volumen R específico por la temperatura. La única diferencia es que esto va a ser en condiciones reales, que sería la masa real comprimida. Entonces, esta masa que tengo, que es la absoluta, lo voy a pasar a multiplicar por Z, que Z es el factor de compresividad, y esta masa es la que tenemos acá en el problema, 4,587 kilogramos. Una vez que realice esa multiplicación, voy a tener la masa comprimida, que es de 2,02. Solamente estoy viendo la relación. Ya, ok, gracias. De nada. Ahí está. Bien. ¿Otra consulta que tengan sobre este ejercicio o ninguna? Bien, vamos a hacer entonces otro. Auxiliar, disculpe, ¿en dónde la sube estas clases que las graba? Claro, no lo voy a subir, no tengan pena. Si no, igual se lo voy a pasar los ejercicios al grupo, como siempre lo hago. No hay pena por eso. Igual lo que desean, a ver, vamos a dejar. Después se lo voy a pasar la grabación, ¿ya? No tengan pena por eso. Bien. Este otro ejercicio vamos a hacer. ¿Qué me dice este ejercicio? Calcule la presión atmosférica en atmósfera aire de 2,0,1 mol de nitrógeno gaseoso a una temperatura de menos 100 grados centígrados en un contenedor de 2,55 litros. Usando la ley de gas ideal y la ecuación de Van der Waals, comparar ambas presiones, ambas respuestas. Entonces, ¿qué debo hacer primeramente? Siempre, primero saco los datos. ¿Qué datos me da? El número de moles, 2,0 mol, me da la temperatura de 100 grados centígrados, negativo, eso sería igual a 173 en grados Kelvin. Me da el volumen de 2,55 litros, que sería igual, esto que tengo en litros, lo debo llevar a metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Litros y litros se simplifican, y me va a dar que va a ser igual a 0,0255 metros cúbicos. Y el aire universal es 8,31447 kJ sobre kilomol, grado Kelvin. Y ya tengo lo que es los datos. ¿Qué sustancia es? Nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, me dice que aplique la ecuación del gas ideal. Sabemos que la ecuación del gas ideal es presión por volumen, número de moles, el universal por la temperatura. Lo que hago es despejar la presión. Este volumen que está aquí multiplicando lo paso a dividir, dándome que la presión ideal es igual al número de moles, el universal por la temperatura sobre el volumen. De aquí agarro el reemplazo. El número de moles, 2,0 mol, el universal, 8,31447 kJ sobre kilomol, grado Kelvin, por la temperatura que vale 173 grados Kelvin, sobre el volumen que vale 0,0255 metros cúbicos. Kilo y kilo se van, mol con mol se van, grado Kelvin con grado Kelvin se van, y me queda newton por metro sobre metros cúbicos. Este metro cúbico me queda con este metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado me va a dar igual a pascal. ¿Cuánto le va a dar entonces la presión en pascales? ¿Cuánto le da? Me salió 867. Bien. Entonces le da este valor, ¿no? Que sería sí, 1.133.800,556 pascales. ¿Qué hago? En un ATM equivale a 101,325 por día al exponente 3 pascales, que sería 101,325 kilopascales. Reemplazo y lo llevo en atmósfera. ¿Cuánto sería en atmósfera esta presión? cero coma- Entonces, ¿no sería este valor? 11,189 ATM. Sí, auxiliar. Bien, entonces ya la tengo la presión ideal. Ya determiné con la ecuación del gas ideal, ahora me falta con la ecuación del gas real. Para determinar la ecuación del gas real, necesito encontrar el factor de corrección debido a la repulsión, que sería B, que es el R universal por las temperaturas sobre 8 por la presión crítica, y el factor de corrección debido a la repulsión entre moléculas, que sería 27 por el R universal al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre 64 por la presión crítica. Agarramos y reemplazamos la temperatura crítica. La temperatura crítica equivale a 126,2 grados Kelvin. ¿De dónde yo saco este valor? De la sustancia donde tengo el nitrógeno. Entonces agarramos acá en la tabla y me voy justamente a la primera. Y busco el nitrógeno.
Para el nitrógeno, ¿cuánto vale la temperatura crítica y la presión crítica? 126.2. ¿Ya? ¿Y la presión crítica? 3.39. 3.39. Y ahí tengo la temperatura crítica 126.2 grados Kelvin y 3.39 megapascales la presión crítica. Entonces ya sería dato. ¿Qué hacemos? Determinamos los factores de corrección para los gases reales, que sería el factor de corrección debido a la fuerza de atracción entre moléculas, que sería A, que sería igual a 27 por el L universal al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre T4 por la presión crítica. Y el factor de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas, que sería B, que sería igual al L universal por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica. Agarramos y reemplazamos. 27 por el L universal, 8,31447 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin, que sería elevado al cuadrado, por la temperatura crítica, que vale 126.02, 126.2 grado Kelvin, elevado al cuadrado, sobre 64 por la presión crítica, 3.39 por 10 a la 46 newton sobre metro cuadrado, que equivale a pascal. Me dicen cuánto le sale la constante de atracción entre moléculas. $0.137. Y ahí tenemos lo que es la constante de atracción entre moléculas, 0,137 newton por metro a la cuarta sobre mol al cuadrado. Ahora hago lo mismo para la constante de repulsión entre moléculas. Lo reemplazamos, que va a ser el R universal 8,31447 por la temperatura crítica 126.2 grados Kelvin sobre 8 por la presión crítica, que vale 3,39 por 10 a la 46 newton sobre metros cuadrados. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da? 0.0405. Y ahí está. ¿No sería este valor? 3,86 por 10 a la 45 metros cúbicos sobre mol. ¿No le sale eso? Sí, es eso. Sale esto. Bien. Ahí ya tienen entonces el valor tanto de la constante de atracción entre moléculas como la de repulsión. Una vez que ya tienen ambos valores, que es lo que acabamos de determinar, lo que me faltaría sería aplicar la ecuación de la presión real, que es la misma que ocupamos de la ecuación de Van der Waals. De esta ecuación de Van der Waals, lo que despejo es la presión. Esto que está multiplicando pasa a dividir y esto que está sumando pasa a restar. Entonces, me queda que la presión real es igual al número de moles R universal por la temperatura sobre el volumen, menos el número de moles por la constante de repulsión entre moléculas, menos la constante de atracción entre moléculas por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. De aquí solamente lo que tengo que hacer es reemplazar valores. Agarramos y reemplazamos. El número de moles, 2,01 mol. El R universal, 8,31447 kilonewton o kilonewton por metros sobre kilomol grados Kelvin, por la temperatura, 173 grados Kelvin, sobre el volumen de 0,0255 metros cúbicos, menos el número de moles, 2,01 mol, por la constante de repulsión entre moléculas, 3.86 por 10 al exponente menos 5 metros cúbicos sobre mol, menos la constante de atracción, que sería 0,137 newton por metro a la cuarta sobre mol al cuadrado, por el número de moles, que sería 2,01 mol elevado al cuadrado, sobre el volumen elevado al cuadrado, que sería 0,0255 metros cúbicos, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto le da la presión real? ¿Cuánto le da? 1.084.259.526. Un millón ochocientos cuarenta y tres mil 1.084.345.56. ¿Eso le sale? ¿O no? Sí, sí, eso sale. Ya. Entonces lo que hacen es cambiar de lo que está en pascales en ATM, porque la pregunta me pide en ATM. Entonces un ATM equivale a 101,325 por 10 al exponente 3 pascales. Agarran y reemplazan y me dicen cuánto le sale la presión.
en atmósfera. $10.7016. 10.70 atmósfera. Ahora, ya tengo la presión real y ya tengo la presión ideal. ¿Qué debo hacer? Comparar ambas respuestas. Para que sea correcto, me dice que siempre la presión ideal es mayor que la real, en la teoría. ¿Cuánto es la presión ideal? 11.18. Y la real, 10.7. ¿Cuál es mayor, la ideal o la real? La ideal. La idea. Entonces, como ya tenemos los dos valores, tanto la presión ideal como la real, entonces ya está comparado ambas respuestas, ¿no? Entonces está bien lo que hemos aplicado. ¿Se ha entendido?